Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Le doy gracias al Señor porque el Señor nos permite compartir su palabra y en esta mañana yo quiero que me acompañen en una oración especial. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar para escuchar tu palabra, tu santa palabra. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablar a nosotros en esta hora, Señor. No nos has traído acá simplemente para divertirnos o simplemente para estar un tiempo como en un club social. Hemos venido a este lugar para compartir unos con otros, para amarnos unos a otros, para orar unos por otros, pero lo más importante, para que podamos recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Y por eso te damos gracias, Padre, y por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo recuerdo por allá en el 2000, yo llegué aquí a los Estados Unidos el 17 de diciembre del 2015. Llegamos aquí a los Estados Unidos. No se me va a olvidar porque ese día eso fue un domingo, ese fue el último episodio, el último programa de En Familia con Chabelo. Yo me lo vi toda mi niñez. Y el último programa venía viajando y no lo pude ver. Lo vi toda mi niñez. Y ese día que era el último episodio no lo pude ver porque venía viajando. Entonces llegamos aquí en ese diciembre y fue un tiempo muy bonito. Pasaron unos cuantos meses, llegamos aquí a Getsemaní. Ustedes ya conocen la historia, la mayoría conocen la historia. Y tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Ya oficialmente aquí un domingo. Esa vez yo compartí la palabra como estudiante. Para ese entonces pues me querían y ahorita como pastor pues me quieren más. Ya, espero. Entonces yo compartí, eso fue en febrero ya del 2017, en febrero del 2017, y compartí una enseñanza. Quizás algunos que se acordarán, que estuvieron esa mañana, se acordarán del nombre. Yo creo que la enseñanza, uno no se acuerda casi de la enseñanza, se acuerda de los nombres si los nombres son llamativos. Pero esa vez yo prediqué un sermón que se llamaba el ABC de Eutico. ¿Sí recuerdan eso algunos que estuvieron? Eso quiere decir que todos somos nuevos, qué bueno, eso me alegra. Hemos ido renovándonos como un río, no como un estanque que se queda el agua estancada y se pudre, sino como un río que fluye el agua. Unos vienen y otros van y le damos gracias al Señor por todos los que han llegado. Entonces por eso hoy quise traer una vez más esa enseñanza, pero como me gusta siempre darle un giro, por supuesto, entonces esa enseñanza se llamó el ABC de Eutico, ¿sí? Los que la recuerdan, que bueno, van a reforzar, pero para la gran mayoría va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque entonces ahora se llamará el ABC de Eutico Plus, ¿sí? Todo renovado. El ABC de Eutico Plus. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Del verso 7 al 13. Mientras ustedes buscan ahí, estamos saludando a todos los hermanos que están conectados ahí en nuestra transmisión. Ya tenemos 15 personas ahí conectadas. Un abrazo para todos ellos también, saludos. Ya lo tenemos, voy a hacer la lectura. Yo sé que muchos de ustedes usan la NBI, como el hermano Jorge, que ya le regalaron NBI, y él está ahí ya diciendo que ya tiene su NBI. Otros usan la Reina Valera, otros la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hacer la lectura, no importa su versión, se va a dar cuenta que al fin de cuentas es lo mismo. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo dice esta narración. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria,
cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran, los que están buscando nombre para un bebé, ahí está, vean, les doy. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Este personaje, Eutico, un nombre interesante, ¿no? La mayoría de los nombres bíblicos tienen un significado. No simplemente se llama Eutico porque sí, tienen un significado. Y el nombre de Eutico en el griego significaba afortunado, significaba feliz, afortunado y feliz. Hay un artículo sobre Eutico que escribió un pastor, Juan Ramón Chávez, y dijo lo siguiente, voy a leer. Eutico es ampliamente conocido como el joven que se cayó de una ventana por quedarse dormido. Y durante años se ha abusado de su historia, acusándolo, que se cayó porque no puso atención a la palabra de Dios, que se cayó porque no se sentó en el lugar correcto, que fue imprudente, que se cayó porque se quedó dormido debido a su indiferencia y a su pereza espiritual. Y lo ponemos como un ejemplo negativo de aquellos que se duermen en las iglesias. No, es que tenía un atoradito aquí, espérense. No estoy insinuando nada. Que se duermen en las iglesias y que se duermen espiritualmente. Sin embargo, no sabemos las razones exactas del por qué se quedó dormido. Tampoco sabemos de su vida espiritual. Simplemente nos enfocamos en lo negativo, levantándole falsos. Sin embargo, hay fuertes evidencias que nos muestra la palabra de Dios, que nos dicen que Eutico no era indiferente o apático a la palabra de Dios. Así que, en ese sentido, Eutico sí se quedó dormido físicamente, pero no dormido espiritualmente. Yo escuché muchas enseñanzas de Eutico en las que lo presentaban de esa manera. Ahora, puede que sí se pueda utilizar ese texto para hacer una exhortación a los que quizás pueden estar dormidos espiritualmente. Pero como yo les he enseñado en tantas ocasiones, nosotros tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y también con un espíritu investigativo. Hemos estado aprendiendo los miércoles cómo estudiar la Biblia, cómo conocer la Biblia mejor. Y hemos aprendido que nosotros debemos tomar los textos de la Biblia cuando los estamos estudiando y hacer un estudio que se conoce como la investigación del periodista. Entonces los periodistas tienen también esa vena del chismecito, ¿no? De querer saber muchas cosas, ellos supuestamente con el ánimo de informar.
Algunos de nosotros nos creemos periodistas, que también nos gusta el chisme, pero con el ánimo de desinformar. Ese no es el objetivo. Pero cuando vamos a la Biblia, sí debemos hacerle preguntas al texto. Y debemos observar con detalle todos los elementos que hay en la historia. Porque es muy fácil tomar la imagen más grande. Eutico se sentó en la ventana, se quedó dormido, se cayó y se mató. ¿Ve? Eso le pasa por estar allá durmiéndose. Pero nosotros debemos ahondar un poquito. Ahora, vamos a aprender hoy un poquito de esta historia y por eso el ABC de Eutico, porque el ABC de Eutico nos habla de 3 palabras. Aquí estamos hablando un poquito de la ruta que iba a tomar el apóstol Pablo y a dónde terminó. Entonces miren bien en ese círculo donde dice Troas y ahorita van a entender por qué. Eso es en el mar Mediterráneo y está en toda la costa, ¿sí? Esa ciudad es una ciudad costera, playa, brisa, mar, lo que a muchos les gusta. A mí no me gusta tanto el mar ni nada de eso, pero bueno, a los que les gusta ya saben más o menos de lo que estoy hablando. Así quizás se vería, al fondo se vería el mar y luego hay como un lugar alto. Esas son algunas ruinas que existen hoy en Troas, ¿no? Entonces estamos hablando del ABC: atender, batallar, confiar. Esas 3 palabras vamos a desarrollar esta mañana: atender, batallar y confiar. Cuando nosotros hablamos de atender, vamos al texto. Hechos 20, versículo 7. Ahí dice, mire lo que dice el texto, dice: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Vamos al versículo 9, saltemos. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Eso es lo general. Vamos a los detalles. Primero, dice el texto que allí, entre los reunidos, se encontraba Eutico, ¿cierto? Eutico estaba en ese grupo de los reunidos. Ya sabemos porque lo ubicamos ahí en una ventana, durmiéndose. Pero este joven era parte de los creyentes de aquel lugar. Entonces Eutico no llegó ahí porque sí, porque me tocó, porque mi mamá me trajo. No, él era parte de los creyentes. Entonces este joven era un joven creyente. Otras versiones dicen discípulos. Se reunieron los discípulos. Entonces Eutico era un seguidor de Jesús, un seguidor de las enseñanzas de Jesús, y él estaba en ese lugar. También dicen estos textos que él estaba escuchando la enseñanza de Pablo, porque ahí dice el versículo 9 que Pablo hablaba y hablaba y entonces a Eutico le dio sueño. Entonces él estaba escuchando, El texto no nos dice que él estaba haciendo algo más, que él estaba distraído. El texto nos deja claro que él sí estaba atendiendo la enseñanza de Pablo, que se cansó, que le dio sueño, pero hay 2 cosas importantes ahí. Eutico era un creyente, era un seguidor de las enseñanzas de Jesús, era un discípulo de Jesús, y vemos también que Eutico sí estaba atendiendo el mensaje del apóstol Pablo. Entonces, la primera palabra, atender. Ya desciframos que Eutico sí estaba atento. La segunda, batallar. Bueno, esta es más fácil de descubrir. Eutico estaba batallando, ¿para qué? Para no quedarse dormido, para no perderse la bendición de escuchar la palabra de Dios. Yo sé que yo ahorita lo experimenté cuando venía manejando, porque son trayectos largos, y cuando usted va ahí en la recta y está uno así. Entonces, Laura se me hacía al lado, ella es mi GPS, ella es la guía, ella, pues por eso es mi esposa y mi ayuda idónea, y estaba ahí ayudándome. Entonces cuando yo empiezo, ella sabe que ya tengo sueño. Entonces ella es tan linda, hace así, y me despierta. Entonces ahí aprovecho yo para desordenarme la dieta y me como por ahí unas papitas, unos chitos o alguna cosa ahí. Pero batallar con el sueño es difícil. Y a veces uno no quiere o no puede o no debe, pero a veces
lo vence a uno el sueño. Por eso la palabra batallar, porque sí, Eutico sí estaba batallando, Eutico sí estaba batallando. Yo creo que se va a escuchar mejor con este. Eutico sí estaba batallando con el sueño. Hechos en el capítulo 29, donde estábamos leyendo ahorita, miren cómo dice algo interesante. Dice que él estaba sentado en la ventana y dice, rendido de un sueño profundo. Y seguimos leyendo, dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, y luego dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. En este punto es donde nosotros podemos juzgar erróneamente a Eutico. Pero nosotros debemos observar, como les estoy diciendo, ser muy observadores en el texto, algunos detallitos más que encontramos en el texto y hacernos al menos dos preguntas. Antes de juzgar a Eutico, hacernos dos preguntas. La primera, ¿por qué estaba cansado? Y la segunda, ¿por qué estaba sentado en el marco de la ventana? Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esas preguntas leyendo el texto. Si me dice que sí, me alegraría. Pero son dos preguntas que valen la pena hacernos. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Si uno nunca se cansa escuchando la palabra del Señor, nunca, ¿cierto? Uno nunca se cansa. Uno nunca se hace por allá, casi en el filo de la puerta, para salirse rapidito. Pero vamos a responder estas dos preguntas. ¿Por qué estaba cansado? ¿Y por qué estaba sentado en la ventana? Cuando tengamos la respuesta, entonces ahí sí, señalamos a Eutico. Ahora se mencionan esas dos palabras que les dije ahorita en el texto, que nos demuestran que Eutico estaba haciendo un esfuerzo para mantenerse despierto, pero él no pudo lograrlo. Y una de las palabras es rendido y la otra palabra es vencido. Si nosotros vamos al texto original, en el griego, la palabra para rendido y vencido es la misma palabra en el griego, es catafero. Yo no sé pronunciar muy bien griego, pero yo creo que ustedes tampoco, entonces estamos igual, no pasa nada, ¿no? El que lo sepa pronunciar levanta la mano y me corrige, pero más o menos así, catafero. ¿Y eso qué significa? Significa traer abajo o en contra. La definición exacta es entrar en una condición, ser derribado, entrar o ingresar en un estado, relación, condición, uso o posición, concebido como ser derribado por el estado. Me imagino de cansancio, en este caso de Eutico. Entonces, estas palabras se usan cuando hay una lucha, y Eutico luchó. Él luchó ahí sentado en esa ventana. Él dio la batalla, pero fue vencido. Él no se quedó dormido por indiferente. Él no se quedó dormido por apático a la palabra de Dios, sino porque él fue vencido por el sueño. Ahora, retomemos un poquito, si recuerdan, el mapa y la fotografía que les mostré hace un rato. Troas era una zona costera, ¿sí? Imagínense donde usted quisiera estar en este momento. Una zona costera, con un comercio predominante. Generalmente, las zonas costeras, donde hay puertos, donde hay cruceros, hay un buen comercio. Eutico sí nos dice el texto que era joven, y por ser joven probablemente él trabajaba, era costumbre. Ahora, los griegos, los romanos, no tenían días de descanso. Ellos trabajaban de sol a sol. Entonces, Eutico, muy seguramente, estuvo todo el día trabajando. Toda la semana trabajando. Dice el texto que el primer día de la semana se reunieron a partir del pan, a tomar la cena. Es decir, ya él había trabajado toda la semana y llegó al día que supuestamente es el día de descanso para muchos, pero ellos no descansaban, trabajaban. Entonces, probablemente, esto es todo una observación simplemente, ¿no? Probablemente Eutico estuvo trabajando toda la semana, todo ese día, y luego llegó con los demás creyentes de ahí de Troas a escuchar a Pablo, que iba de paso y tenía que irse al otro día, entonces tenían que aprovechar al apóstol para escucharle.
Entonces, ya nosotros vamos entendiendo por qué estaba cansado. Porque él sí estaba trabajando toda la semana y ese día, todo el día estuvo trabajando. Ahora, él se ubicó en la ventana por una razón lógica. Por una razón lógica, ¿cierto? Porque la zona era muy caliente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia ahorita, ¿no? ¿Cierto? Hacía mucho calor, mucho calor. Ahora, el texto, si ustedes recuerdan cuando leímos, ¿con qué se estaban iluminando ahí en el salón donde estaban? Con lámparas LED, ¿cierto? ¿Con qué? Con lámparas que titilaban, no porque estaba fallando la luz eléctrica, titilaban, ¿por qué? Porque ¿de qué eran las lámparas? De aceite. Yo sé que aquí hay algunas personas grandes, pero yo no creo que les haya tocado lámparas de aceite en su niñez, o a lo mejor me equivoco, si le tocaron algunos lámparas de aceite. Yo las conocí en videos y en fotos, ¿no? No, a mí también, donde mi abuela tenían lámparas de aceite. Cuando se iba la luz, pues prendían la lámpara de aceite. Entonces imagínate un montón de lámparas de aceite, y no eran de esas Coleman que vamos y compramos aquí en cualquier tienda. Eso eran lámparas que botaban ahí sí un mero, ese calor. Entonces súmele al calor de afuera, el calor de adentro, el sofoco. Entonces por eso es que Eutico muy inteligentemente se sentó en la ventana. ¿Para qué? Para recibir esa brisa, esa deliciosa brisa de esa zona. Entonces, ya podemos tener una respuesta para esas dos preguntas. ¿Por qué estaba cansado? Porque estaba trabajando mucho, trabajó toda la semana, probablemente trabajó todo el día y se sentó en la ventana porque hacía mucho calor. Entonces era un pequeño orificio que hacían en las paredes para que circulara un poquito el aire y era por donde la brisa corría un poquitico. Entonces él muy inteligente se hizo en la ventana, que era el mejor lugar que había en ese espacio para él poderse refrescar. Ahora, esta ecuación, a los que les gusta la matemática, todos, ¡yujú! No. Ah, bueno, los contadores, ¿no? Pero, miren esta ecuación. Cansancio más calor más brisita, sueño. ¿No? Imagínese usted, allá en la playa, ahorita en la isla del Padre, allá, se sienta usted en el balcón del hotel, se pone en una hamaca, en una sillita, calorcito, brisita, se duerme, a no ser que sea un insensible, pues que no. Entonces no juzguemos a Eutico. Era normal que se fuera a dormir Eutico ahí, era normal. Ahora, la tercera, confiar. Eutico siempre estuvo confiado en la bendición del Señor. Al estar escuchando su palabra, sin importar su batalla con el cansancio y finalmente con el sueño. Si volvemos a leer del 9 al 11, me voy a detener un poquito en el 10, en el 11, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Recuerden que él se cayó, supuestamente se murió, ¿no? En algunos textos dice que solamente como que se desmayó, la gran mayoría concuerdan de que sí realmente murió. Entonces dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. La confianza no solo fue de Eutico, sino también del apóstol Pablo, al entender realmente el poder de la palabra y del Dios de la palabra. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esta enseñanza a nuestra vida en nuestros días? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos nosotros esta enseñanza? Vamos otra vez. Atender. Proverbios 4:20. Ya vimos toda la historia de Eutico. Ahora tomemos todo eso y traigámoslo a nuestra vida hoy. Atender. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Nosotros somos hijos, nosotros somos creyentes,
Pero este texto nos está exhortando para que usted y yo estemos ¿qué? Atentos a las palabras del Señor. Las palabras del Señor son las que salen de este libro. No son las que usted va y escucha en un congreso o en los programas de televisión que dice, aquí dice el Señor, hijo mío, te hablo y recibo. No, esos profetas ya no existen. La profecía es la que está aquí, ¿ok? La que está aquí. Entonces, Él nos está exhortando a nosotros, nos está hablando a través de su palabra. Y es a nosotros a quienes Él nos está diciendo que estemos atentos a la palabra. Y la palabra de Dios no solamente fue escrita para memorizarla, aunque es muy importante y es muy bueno hacerlo, pero esta palabra de Dios fue escrita para ser una guía en nuestra vida cristiana. Esta palabra es considerado como las instrucciones sagradas que Dios nos dio para ser sus verdaderos discípulos. Entonces, la atención a la palabra implica involucrar todos nuestros sentidos. No podemos hacerlo de otra manera porque solamente seríamos religiosos. Cuando el Señor nos dice que atendamos a su palabra, debemos hacerlo con todos nuestros sentidos. Porque si lo hacemos con una parte de nuestro ser, entonces estamos simplemente llevando una religión y no un estilo de vida verdadero. La palabra de Dios debe ser atendida completamente y, por supuesto, obedecida fielmente. Entonces, lo primero, atender. Segundo, batallar. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Usted y yo, hermanos, debemos luchar cada día por obedecer la palabra del Señor. Porque es una batalla, es una lucha ser obedientes. Es una lucha ser obedientes. Nosotros debemos cada día de nuestra existencia luchar para ser santos. Y esto no es esforzarnos porque en nuestras fuerzas nosotros no lo vamos a lograr. Cuando digo luchar, es mantenernos en posición de batalla, es decir, defendiendo con nuestra manera de vivir esa obra del Señor en nuestra vida. Pidiéndole al Señor a través de la oración, de una relación personal con Él, que Él nos ayude a mantenernos santos, porque nosotros solos no podemos ser santos. Él es el que nos ha santificado y sigue haciendo su obra perfecta en nosotros. También debemos luchar cada día para ser más como Cristo, luchar por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Una vez más lo digo, este luchar no es en nuestras fuerzas, es simplemente seguir esforzándonos en toda nuestra capacidad, dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Hay que dar la pelea, hermanos, ante el cansancio, ante la pereza, ante el escepticismo, ante el rechazo, ante las pérdidas, ante los problemas, ante las enfermedades, ante la sociedad misma que cada día nos quiere oprimir y nos persigue, ante todo aquello que sea un obstáculo para terminar la carrera. No podemos pararnos, no podemos detenernos, absolutamente nada nos debe detener. Debemos seguir adelante. Tercero, confiar. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces confiar, pase lo que pase en nuestra vida, debemos atender correctamente a la palabra de Dios. Atender correctamente a la palabra de Dios. Segundo, a pesar de nuestras luchas, de nuestras batallas, debemos saber que nuestra confianza está en Dios y que Él obrará aún en medio de las dificultades para nuestro bien, porque lo dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, debemos mantener nuestra confianza puesta en el Señor.
porque usted y yo hemos sido llamados con un propósito y Él va a cumplir ese propósito. Pero usted y yo tenemos que poner de nuestra parte, estar atentos, batallar, esforzarnos en las mismas fuerzas que Él nos da y confiar en Él. Ahora, ahí está. Hasta aquí el ABC de Eutico y el plus, para que cerremos. El plus, muy bien. El plus, versículos 11 y 12. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. ¿Cuál es el plus en esta enseñanza? Hermanos, en la vida nosotros vamos a enfrentar una cantidad de adversidades. Vamos a pasar por muchos problemas, por tropiezos. Nosotros, por ser cristianos, no estamos exentos de esos problemas, de esas adversidades. El mismo Señor Jesucristo lo advirtió, lo dijo. Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, todos los que vivimos en el mundo, pues vamos a tener aflicción. Si usted viene solamente de visita los domingos para asistir aquí a Getsemaní, pero luego se va del mundo, pues obviamente quizás no tenga esa aflicción. Pero si usted vive, como yo, aquí en este mundo, pues el mismo Señor Jesucristo dijo que tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, hermanos, si miramos el texto en esta historia de Eutico, a través de esta maravillosa historia, el Señor nos está llamando a seguir adelante, a seguir adelante. Nuestra obediencia al Señor y nuestro servicio en su reino no se pueden ver afectados por esos problemas o por esas adversidades. Pablo, en esta historia, a pesar de enfrentarse a ese trágico accidente, él estar ahí predicando y este joven se cayó y se mató, simplemente, ¿qué pasó con Pablo? Él confió en la voluntad del Señor, hizo lo que tenía que hacer, porque él no podía hacer más, hizo lo que tenía que hacer, el Señor respondió y luego Pablo continuó como si nada hubiera pasado. Mire qué tremendo. Es decir, miren, si usted lee el texto, usted se da cuenta el grado de importancia que le dieron a la muerte de Eutico. Menos de un versículo, la mitad de un versículo. Pablo se puso sobre él, dijo: no se preocupen, está vivo. ¿Y qué dice? Y siguió con lo que estaba haciendo. Tomaron la cena, siguió predicando y al muchacho lo llevaron para su casa sin problema. O sea, sí se dan cuenta que no fue nada. O sea, en lo más importante, en toda la escena, en todo el cuadro que nos pinta el texto, ese trágico accidente no significó para ellos un trágico momento. Un momento más, confiamos en la obra del Señor y pasó. Seguimos con lo que tenemos que seguir. Ese es el plus, ese es el centro de esta enseñanza también. El apóstol Pablo hizo lo que tenía que hacer y continuaron como si no hubiera pasado nada. Y así, hermanos, así debe ser igual para nosotros. Así debe ser igual. Nada nos debe detener en nuestro compromiso con el Señor. Nada. No podemos echarnos a la pena nunca, pase lo que pase. Nunca. Recordemos que nuestra estadía en este mundo es una estadía corta, comparada con la eternidad. Nosotros simplemente estamos, dice la misma palabra, somos peregrinos. Estamos de paso por este mundo. Entonces nuestra estadía, sea la que sea 1 año, 5 años, 20, 80, 100 años, es nada comparado con la eternidad. Entonces nuestra estadía en este mundo es corta. Así que no podemos perder el tiempo lamentándonos, sino que debemos ponernos alertas, manos a la obra para servir al Señor, para obedecer la gran comisión. No hay tiempo que perder. No quiere decir que usted no se queje, que a usted no le duela, que usted no llore, que usted no se sienta un día así
bajoneadito, que usted no se sienta triste. No, no estoy hablando de eso, porque somos seres emocionales y Él fue el que nos hizo emocionales. Podemos estar tristes, podemos llorar, podemos estar bajos de nota un día, desanimarnos quizás, pero no debemos quedarnos ahí. Eso no debe ser una excusa para no seguir obedeciendo al Señor, para no seguir sirviendo al Señor. Porque sí, yo no sé si usted ha escuchado, yo sí he escuchado personas que algo pasa y hasta ahí llega. Su deseo de servir, su deseo de congregarse, su ánimo para compartir el evangelio, para leer, para estudiar, No, hermanos, nada, absolutamente nada. Nada, ni siquiera lo que usted vea que pase. Las iglesias están llenas de personas con defectos, de personas que nos equivocamos. Entonces, si usted dijo, no, yo ya no quiero ir a esa iglesia, yo ya no vuelvo allá porque allá todos son pecadores, bienvenido, nos hace falta uno más. Entonces, no pretendamos desanimarnos si vemos algo mal. Tengo 46 años de vida y desde los 7 años estoy en la iglesia y he visto muchas cosas feas, feísimas. Pero eso a mí no me ha apartado de estar aquí predicando el evangelio. Quien haga cosas feas, pues tendrá que dar cuentas al Señor. No se desanime, hermano, si usted ve al hermano, al líder, al pastor, a fulano haciendo algo indebido. No se desanime, usted persevere. Si usted se siente incómodo, si usted se siente mal en ese lugar, usted está en todo su derecho de salir, de moverse y estar en un lugar donde usted se sienta un poco más tranquilo y más a gusto. Eso está bien, pero no se desanime, como tantos se han desanimado de caminar con el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, debemos seguir sembrando la semilla del evangelio cada día. Debemos seguir invitando a las personas para que tengan un encuentro personal con Cristo, para que se congreguen, para que lean la palabra, para que oren. Todo lo que nosotros debemos hacer y quizá no estamos haciendo. Todo lo que debemos hacer y quizá no estamos haciendo. Hay una palabra hermosa en la Biblia que es Maranata. ¿Saben qué significa? Cristo viene. Cristo viene. Que no se nos olvide eso, hermanos. Cristo viene. Él lo prometió. Y hoy lo vamos a recordar tomando esta Santa Cena. Él dijo que iba a venir por su iglesia y que nos íbamos a reunir una vez más. Y vamos a tomar con Él esta cena y vamos a disfrutar ese tiempo con Él. Hermanos, entonces, que nosotros estemos todo el tiempo atendiendo, batallando, confiando y lo más importante, el plus, sirviendo al Señor sin descansar. No importa lo que pase en nuestra vida, no importa la adversidad. Usted hoy está pasando por algún problema, por alguna adversidad, vamos a orar por eso, pero que eso no lo detenga en seguir obedeciendo al Señor, en seguir congregándose, en seguir estudiando, en seguir buscándole día tras día, noche tras noche sin descanso. ¿Sabe cuándo va a descansar? ¿Cuándo vamos a descansar? El día que hagamos así. Y ya hasta ahí llegue nuestro corazón de latir. Y de ahí para allá viene lo mejor, lo mejor. Mi hijo, yo no sé por qué, lleva como un mes que me ha preguntado como 2 o 3 veces que si yo me voy a morir primero, que es que yo ya estoy más viejito. Entonces él piensa que los más viejitos nos vamos muriendo primero. Entonces, como están mis suegros en la casa, le dije, los abuelitos son más viejitos que yo. Y yo le dije, esta semana volví y me preguntó, yo le dije, eso no tiene nada que ver, simplemente el Señor nos va llamando conforme a su plan. Papi, ¿y uno qué siente cuando se muere? Yo dije, nada, mi amor, siente bonito porque vamos y nos encontramos con el Señor. Tiene 5 años. Y yo todo el viaje, ¿será que está premonitorio? Nos vamos a morir en el viaje. Imagínense, me dice eso cuando íbamos a arrancar de allá para acá, 1.500 millas manejando y yo con el pensamiento, papi, ¿qué se siente cuando uno se muere? La verdad, ustedes, yo se los he dicho, yo no tengo problema, yo puedo morir cuando Él quiera. Lo único es que yo sí le digo, Señor, pues si no es mucho pedir, si no es mucha molestia, una muerte natural, así, pues yo sé que no merezco nada, pero pues sí, porque es que eso uno morir por ahí, no sé, no voy a ponerlos a pensar en nada, pero algo trágico.
Entonces, pero allá Él verá. Dice mi esposa, no importa el medio de transporte que el Señor use, lo importante es que nos vayamos con Él. Entonces, el medio de transporte que use, pues vaya y venga. Lo sufrimos, lo lamentamos aquí el momento, pero ya estamos disfrutando su presencia por la eternidad. Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, vamos a orar, vamos a también a despedirnos de los hermanos en la transmisión, vamos a despedirnos de una vez y oramos y hacemos la despedida. Padre, gracias Señor, gracias Padre por esta palabra que nos has traído en esta mañana, porque necesitamos recordar, Señor, lo importante que es atender tu palabra, atenderla con todo nuestro ser, no solamente con nuestra mente, con nuestro intelecto, sino que nosotros podamos atender tu palabra con todo nuestro ser, que nosotros podamos batallar, es decir, que podamos perseverar, luchar, esforzarnos cada día, no en nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que tú nos das para mantenernos activos, Señor, y por supuesto confiar en que tú tienes ya todo dispuesto, Señor, y que tú eres un Dios que cumples lo que has prometido, Señor. Entonces, tenemos una confianza puesta en esa esperanza de tu regreso. Y el plus, que nosotros pase lo que pase en nuestra vida, no importa la adversidad por la que estemos pasando o hayamos pasado o vayamos a pasar, debemos seguir adelante en nuestro camino, seguir obedientes a ti, seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Tú nos consuelas, Señor, y harás tu obra en nosotros, pero que nosotros podamos seguir adelante porque la eternidad es mucho más maravillosa que este tiempo momentáneo que vamos a estar en esta tierra. Yo te pido una bendición para todos y cada uno de mis hermanos acá presentes. Todos aquellos que quizás están pasando por un tiempo de dificultad, de angustia, de dolor. Quizás están pasando por algún problema familiar, por algún problema financiero, quizás están luchando con alguna enfermedad y están en esa situación. No sé cuál sea el problema o la batalla o la adversidad por la que algunos de mis hermanos estén pasando en esta hora. Tú sí lo sabes, tú lo conoces. Yo te pido, Señor, primero que seas tú consolando cada corazón, que seas tú fortaleciéndolos, animándolos, que ellos puedan entender, Señor, que solamente tenemos esperanza en ti, porque tú eres un Dios todopoderoso y que debemos poner, Señor, en tus manos todos estos problemas y adversidades, porque en nuestras fuerzas, por más que lo intentemos, no lo vamos a resolver. Y si parte de tu voluntad es que nosotros suframos por algún momento temporal o que pasemos por esa prueba, esa adversidad, Señor, siempre es por algo mejor. Siempre, como dice tu palabra allí en Romanos, Señor, siempre hay algo mucho mejor. Después de la densa oscuridad siempre brillará el sol. Entonces, nosotros estamos confiados en ti. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo esa esperanza a cada corazón en este lugar, en esta mañana, y a aquellos que nos están viendo también. Que seas tú poniendo en cada uno de ellos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que seas tú renovando las fuerzas para que cada uno de mis hermanos pueda cumplir esta gran comisión que tenemos. Por eso te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.